La caída de Roma. Roma no cayó en un día. Roma se desangró durante siglos. Pero cuando el último emperador de Occidente fue depuesto en el año 476, algo más cayó con él: la posibilidad de un futuro diferente. En nuestra historia, la humanidad tardó 1000 años en recuperarse. Pero, ¿qué habría pasado si esa recuperación se hubiera retrasado 500 años más? La respuesta es más sencilla y más aterradora de lo que imaginas. Bastaba con que una sola cosa no ocurriera, una sola invención no llegara a tiempo, un solo hombre no naciera, y el reloj de la civilización humana se habría detenido, girando en falso, consumiéndose a sí mismo en un bucle interminable de reyes, plagas, hogueras y guerras santas hasta el año 1900. El mundo sin imprenta. Cuando los francos, los visigodos y los ostrogodos desmembraron el cadáver del Imperio Romano, Europa quedó fragmentada en cientos de reinos diminutos, brutales y efímeros. En nuestra historia, Carlomagno reunificó parte de Europa. Las universidades nacieron, el comercio floreció, y en 1440, Johannes Gutenberg fabricó una máquina que cambiaría el mundo para siempre: la imprenta. Pero en este mundo alternativo, Gutenberg no existe. Un brote de tifus en Maguncia arrasa con el gremio de orfebres en 1420. El taller donde nació la idea no abre sus puertas. Los libros siguen siendo objetos sagrados, copiados a mano por monjes que mueren antes de terminar una sola Biblia. El conocimiento permanece encadenado dentro de los muros de los monasterios. El pueblo no lee, el pueblo no piensa, el pueblo obedece. Y sin imprenta no hay reforma protestante. Sin reforma no hay fractura de la iglesia. Y sin esa fractura, la Santa Inquisición no solo sobrevive, se expande, se convierte en el instrumento más eficaz, más brutal y más perfectamente diseñado para perpetuar el terror que el mundo haya conocido jamás. El conocimiento no se retrasa, el conocimiento se quema. La Santa Inquisición. En nuestra historia fue un tribunal regional, cruel pero limitado, que ardió con especial intensidad en España y algunos territorios italianos. En este mundo alternativo, sin una reforma que la desafíe, sin una burguesía ilustrada que la cuestione, sin una imprenta que difunda ideas peligrosas más rápido de lo que el fuego puede quemarlas, la Inquisición se convierte en el gobierno invisible de Europa. Sus tribunales se instalan en cada capital, en cada ciudad, en cada mercado. Sus delatores duermen en cada casa. Sus jueces no necesitan pruebas porque la prueba eres tú, tu silencio, tu mirada, la forma en que rezas o dejas de rezar, la vecina que te señala con el dedo a cambio de un saco de harina. Los llamados herejes no son herejes. Son médicos que cuestionan que la enfermedad sea castigo divino. Son matemáticos que miden ángulos que no encajan con las escrituras. Son mujeres que saben demasiado sobre plantas. Son hombres que leen en voz alta en la taberna. Son niños que repiten en casa lo que escucharon en el mercado. Entre 1350 y 1800, en este mundo que no conoce la ilustración, ni la tolerancia, ni el Estado del Derecho, la Inquisición procesa a más de 12 millones de personas en toda Europa. Nadie lleva la cuenta exacta, porque nadie con autoridad para llevarla tiene ningún interés en hacerlo. Las hogueras no se apagan. El humo forma parte del paisaje de las ciudades europeas durante 5 siglos, tan habitual como el humo de las cocinas o el vapor de los caballos. La peste que no termina. En 1347, la peste negra llegó a Europa y mató a 1/3 de la población en menos de 5 años. En nuestra historia, fue una catástrofe que paradójicamente aceleró el fin del feudalismo. En este mundo, la peste no llega una vez. Llega en 1347, y en 1391, y en 1445, y en 1502, y en 1589, y en 1634, y en 1701. Sin la comprensión básica de cómo se transmite la enfermedad, sin cuarentenas eficaces, sin la circulación del conocimiento médico que la imprenta habría permitido, sin científicos capaces de publicar sus descubrimientos sin acabar en una hoguera, cada oleada es tan devastadora como la primera. Los médicos que intuyen que el contagio viene de las ratas son denunciados ante la Inquisición por atribuir a criaturas mundanas el poder que solo pertenece a Dios.
son quemados, las ratas siguen propagando la enfermedad. El ciclo se repite. En el año 1700, Europa ha perdido no el 30% de su población, sino el 65%. Ciudades enteras desaparecen del mapa. No hay abandono, hay extinción. Aldeas de las que no queda ni el nombre grabado en piedra. Regiones enteras que un siglo después nadie recuerda que existieron. Pero aquí está la paradoja más oscura de esta historia alternativa. Cuanto más muere Europa, más poder concentran quienes sobreviven. Y quienes siempre sobreviven son los que están en lo alto. España e Inglaterra. Sin imprenta, sin renacimiento, sin la revolución comercial que transformó las ciudades medievales en embriones de capitalismo, los estados-nación no se consolidan igual. Muchos países que hoy conoces nunca llegan a existir como entidades coherentes. Alemania no emerge. El Sacro Imperio se fragmenta en un mosaico de ducados que se devoran entre sí durante siglos. Francia sangra en guerras civiles que sin válvula de escape nunca encuentran solución. Portugal es absorbido por Castilla y desaparece. Italia nunca se unifica. Los Balcanes son un cementerio de identidades que nadie logra gobernar más de 2 generaciones seguidas. Lo que queda, después de siglos de peste, guerra e inquisición, son esencialmente 2 fuerzas. España, que controla el sur y el centro de Europa con el puño de hierro de sus tercios y la autoridad moral de sus tribunales inquisitoriales. E Inglaterra, que controla el norte, el mar y algo más valioso que cualquier ejército, la capacidad de adaptarse. Porque Inglaterra tiene algo que España no puede comprar ni quemar. Tiene la Magna Carta. Firmada en 1215, ese documento no es en este mundo alternativo el germen de la democracia que conocemos, pero sí es el esqueleto de un pacto entre el rey y sus nobles que sobrevive a todo, a las plagas, a las guerras, a los monarcas más sanguinarios. Un pacto que dice, en esencia, que el poder tiene límites, aunque nadie sepa todavía muy bien cuáles son. Y con ese esqueleto, Inglaterra construye un imperio, no de golpe, no con un plan maestro, sino con la paciencia fría y calculada de quien sabe que el océano es suyo, si tiene los barcos suficientes. Entre los siglos XIV y XVII, la corona inglesa absorbe Gales, somete Escocia, aplasta Irlanda con una brutalidad que haría palidecer a los propios inquisidores españoles, y proyecta su influencia por las rutas marítimas de África Occidental y las costas asiáticas. Los reyes ingleses de este periodo son figuras que harían temblar la pluma de cualquier cronista. Sanguinarios megalómanos capaces de ordenar masacres enteras y asistir a misa al día siguiente con expresión beatífica, pero también pragmáticos, ferozmente pragmáticos. Nunca matan lo que pueden usar, nunca destruyen lo que pueden controlar. Y cuando en 1697 los últimos territorios españoles en Europa caen bajo la órbita inglesa, Inglaterra no tiene rival en el continente. Europa entera respira en inglés. El continente de hielo. Los marineros ingleses llevaban décadas hablando de un continente de hielo en el extremo del mundo, un lugar donde el frío mataba en minutos y el sol no se ponía en verano ni salía en invierno. En 1743, una expedición naval financiada directamente por la corona alcanzó las costas de lo que hoy llamamos Antártida. El capitán que la comandaba plantó una bandera inglesa en el hielo, tomó posesión de aquel territorio en nombre del rey y volvió a Londres con algo que nadie esperaba encontrar: herramientas, o lo que parecían herramientas, objetos metálicos de una aleación desconocida, enterrados bajo decenas de metros de hielo, con una precisión de fabricación que ningún artesano europeo de la época podía explicar, cuya antigüedad, medida por métodos que los propios científicos inventaron para la ocasión, superaba en cientos de miles de años cualquier presencia humana documentada en el planeta. La corona nunca pronunció la palabra, ni en documentos oficiales ni en conversaciones privadas, pero todos los que trabajaban bajo el hielo sabían lo que aquellos objetos significaban. No eran humanos, y sin embargo funcionaban. Con paciencia, con intuición y con el tipo de genialidad desesperada que solo produce trabajar bajo amenaza, los ingenieros antárticos fueron descifrando sus principios uno a uno. Primero la aleación, luego los mecanismos de propulsión, luego algo que tardaron 20 años en comprender y que cuando lo comprendieron los dejó en silencio durante semanas.
un sistema de navegación diseñado para moverse fuera de la atmósfera terrestre. Para 1920, en las cavernas excavadas bajo el hielo antártico, a miles de kilómetros de cualquier ciudad y de cualquier mirada indiscreta, la corona inglesa estaba construyendo en secreto el primer cohete de la historia humana, el Imperio sin límites. En África, los ingleses establecieron rutas comerciales que con el tiempo se convirtieron en dominación territorial directa. No había en este mundo alternativo las potencias rivales que en nuestra historia compitieron por el continente africano. Francia estaba debilitada, Alemania no existía, Bélgica era una región sin identidad propia. Inglaterra tomó África prácticamente sola, metódicamente, como quien ordena una biblioteca, clasificando territorios, recursos y poblaciones con la misma frialdad con que un contable revisa un balance. En Asia, el proceso fue más lento, pero igualmente inexorable. Las rutas de las especias, el comercio de sedas y porcelanas, los puertos estratégicos del Océano Índico, todo bajo la bandera inglesa antes de 1800. Y Oceanía fue cartografiada y colonizada un siglo antes de lo que ocurrió en nuestra historia. Las poblaciones nativas corrieron la misma suerte que en todos los territorios que Inglaterra tocaba: sometimiento, esclavitud, extinción gradual y sistemática. Sin organizaciones humanitarias que protestaran, sin prensa libre que documentara los abusos, el proceso fue tan silencioso como implacable. El imperio inglés dominaba ahora Europa, casi toda África, las rutas asiáticas, Oceanía y la Antártida. Nunca en la historia de la humanidad un solo pueblo había controlado tanto. Pero el mayor secreto del imperio no estaba en ninguno de sus territorios. Estaba bajo el hielo. Drakeland. En 1901, un marino inglés llamado Francis Drake zarpó hacia el oeste desde las costas de Cornwall, con 3 barcos y la certeza de que había tierra al otro lado del océano. La encontró el 12 de marzo de 1902. Las civilizaciones que habitaban aquel continente llevaban milenios construyendo ciudades, desarrollando agriculturas complejas, estudiando las estrellas. En algunos casos, su desarrollo era comparable al de Europa medieval que Drake representaba. En otros, era superior, pero Drake no llegó como explorador, llegó como conquistador. Y detrás de él, llegó Inglaterra. Las enfermedades llegaron primero, diezmando a poblaciones sin defensas inmunológicas. Luego llegaron los soldados. No hubo negociación, ni mestizaje, ni tregua de ningún tipo. La corona inglesa había perfeccionado durante siglos el arte de borrar lo que encontraba y sustituirlo por lo que necesitaba. Las civilizaciones nativas de aquel continente, algunas de las cuales habían construido imperios que habrían asombrado a cualquier historiador europeo, desaparecieron en menos de 40 años. Sus templos fueron derribados, sus lenguas prohibidas, sus nombres cambiados. Sus descendientes, esclavizados en las mismas tierras que sus antepasados habían cultivado durante generaciones. El continente recibió el nombre de su descubridor. Se llamó Drakeland. Y Drakeland se convirtió en la joya de la corona inglesa, un territorio cuya vastedad multiplicaba por 10 la de la propia Inglaterra, rico en recursos que Europa nunca había imaginado, repoblado por millones de colonos ingleses que construyeron ciudades con nombres ingleses sobre las ruinas de ciudades con nombres que nadie recordaría. El fin de la Edad Media. La confrontación, el conflicto que nosotros reconoceríamos como una versión alternativa de la Primera Guerra Mundial, estalló en 1895 y arrasó Europa durante 3 años. No fue el resultado de nacionalismos industriales ni de alianzas modernas. Fue el espasmo final de 800 años de conflicto feudal acumulado, el último rugido de un orden que ya no podía sostenerse. Cuando terminó, en 1898, Europa era un campo de escombros, cosechas sin recoger, ciudades en cenizas. Una nueva ola de pestilencia que se cebó en poblaciones ya destruidas. Los supervivientes firmaron en 1900 el Tratado de Londres, un tratado que por primera vez reconocía límites al poder absoluto de los monarcas, que establecía mecanismos de arbitraje entre naciones, que sin saberlo y sin nombrarlo, plantaba la primera semilla de algo que las generaciones futuras llamarían Estado de Derecho. El año 1900 fue el fin de la Edad Media. La Luna. Para la Edad Moderna no comenzó con un discurso ni con una declaración, ni con el nacimiento de ninguna república. Comenzó con un cohete
que atravesó la atmósfera terrestre en la madrugada del 20 de julio de 2487. Construido con tecnología que nadie había fabricado en este planeta, basada en los objetos encontrados bajo el hielo antártico décadas atrás, tripulado por 3 hombres cuyos nombres el Imperio inglés tardó 50 años en desclasificar, y que tocó la superficie de la Luna con la misma quietud con que una hoja cae sobre la nieve. El comandante de la misión bajó del módulo de aterrizaje, plantó una bandera y pronunció desde una distancia de 384.000 kilómetros las palabras que su gobierno le había preparado. Pero lo que dijo después no estaba en ningún guión. Miró hacia arriba, hacia la tierra suspendida en la oscuridad como una canica azul y frágil, y dijo en voz baja, casi para sí mismo: tardamos demasiado. Y tenía razón, porque eso es lo que hace la humanidad cuando le dejan. Llega, siempre llega, a la luna, a las estrellas, a la verdad. Aunque tarde, aunque lo haga sobre montañas de cadáveres, a través de siglos de oscuridad, de hogueras inquisitoriales, de pestes que borran ciudades enteras del mapa, de reyes que gobiernan por derecho divino y de imperios que construyen su grandeza sobre el exterminio de todo lo que encuentran a su paso. Siempre llega. La pregunta, la única que debería quitarnos el sueño, no es si llegaremos, es cuánto estamos dispuestos a pagar por el retraso. ¿Y quién decidió exactamente que tardáramos tanto?